La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo esa Navidad? Les damos la bienvenida al Semáforo de Radio Universidad de Chile. Hoy ya viernes 26 de diciembre, despidiendo el 2025, que esperamos haya sido un buen año para ustedes. Hoy estaremos conversando con Javier Ibacache, nuestro crítico de artes escénicas y conductor del programa Tomar Palco, quien nos contará sobre los destacados estrenos que se van a montar en el mes de enero. Hay algunos reestrenos también en el marco de los festivales de teatro en este mes que, bueno, ha sido históricamente marcado por el teatro para comenzar el año 2026. Y en el segundo bloque nos visitará el fotógrafo Héctor López junto a la editora Caterina Yuger. Ellos son del sello Tacto Editora y nos van a contar de un libro bien interesante que tengo por aquí, que se llama Oro Negro. Es un libro justamente negro y son fotografías que Héctor López hizo en la ciudad de Lota en el año 1997. Vamos a hablar sobre el histórico cierre de las minas de carbón y también vamos a conversar sobre otras publicaciones de esta editorial de fotografía independiente llamada Tacto Editora. Vamos a partir con música, vamos a recordar a quien nos dejó hace algunos días, al compositor, arquitecto, publicista y cantautor chileno Julio Segers de Landa, quien vivió entre 1944 y nos dejó el 21 de diciembre del 2025. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, pero en la voz de Manuel García. Esto se llama Canción a Magdalena, en recuerdo a Julio Segers. Escuchábamos Canción a Magdalena de Julio Segers en la interpretación de Manuel García, nuestro recuerdo a este gran músico nacional que nos ha dejado recientemente. Y es momento de saludar a Javier Ibacache, crítico de artes escénicas y conductor de Tomar Palco. ¿Te gustaba la obra de Julio Segers, Javier? Sí, si bien creo que lo tengo en el inconsciente de la primera infancia, pero después en lo que se convirtió los dos temas de él, ¿no? Y Magdalena Vendrá y Los Pasajeros, me parece que es un gran cantautor, representa tantas cosas, ¿no? Representa una época, representa una corriente y es un referente para muchos cantantes. Bueno, Julio Segers ganó el Festival Internacional de Viña del Mar en dos ocasiones, 1970 y 1973, con las canciones que nos contaba Javier, ¿no? Canción a Magdalena y Los Pasajeros. Sí, la del año 1973 es muy significativa, si uno la pone en contexto, digo, ¿no? Claro que sí, pues el verano del año en que fue el golpe. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de el mes que se nos aproxima, ¿no? Javier hizo en su última columna un cierre, un balance del año 2025 y quisiera preguntarte cómo fue la recepción de ese cierre, que está publicado también en radio.chile.cl. Hubo bastantes reacciones, o sea, por supuesto que siempre cuando uno hace un balance o hace un listado de mejores obras, hay gente que se sensibiliza, que no le gustan los rankings, en fin. Pero en términos de dar cuenta y de pensar la temporada, porque yo creo que esa es la función que puede cumplir la crítica, si queremos pensar en la crítica teatral, que tiene algún sentido, es justamente ir leyendo las obras que se presentan, pero en su contexto, irlas situando, y creo que en ese sentido haber hecho todo el ejercicio el año pasado de estar viniendo, comentando, hacerle seguimiento y luego hacer este balance funciona en ese sentido, ¿no? En mirar el año. Bueno, agradecer a Javier por el trabajo riguroso que hizo durante 2025 y también por este balance o este análisis que está disponible en radio.chile.cl. Pero no vivimos del pasado y vamos a abrir el año 2026. Javier. Claro, a veces se superponen, vamos a ver cuánto se superponen y cuánto no. Enero es el mes del teatro en Chile, sin duda, y eso se lo debemos en gran medida al Festival Teatro a Mil, en su momento Santiago a Mil, ahora ha vuelto a ser Teatro a Mil.
Festival internacional que partió a mediados de los años 90, ¿verdad? Y que se ha posicionado a nivel continental, diríamos a nivel sudamericano, como una de las vitrinas más importantes para el teatro, dado que ha tenido continuidad, dado que tiene una curaduría bastante diversa, amplia y sobre todo porque sirve de vitrina para las compañías nacionales cuando vienen programadores internacionales, ¿no? El Festival Teatro 1000 ha sido la plataforma para algunas compañías, para algunos directores, para algunos autores también y autoras. Y en ese sentido siempre es interesante partir mirando el año con lo que tiene la cartelera de Teatro 1000. Y este año hay 2 estrenos nacionales que me parece interesante detenerse en ellos, porque creo que van a tener, en el contexto actual del país, una lectura extra, ¿no? Primero es Caballo, el estreno con el que la compañía Ictus vuelve a escena en la Sala de la Comedia. Este es un trabajo dirigido por Emilia Noguera, es un texto de ella también. Emilia, el año pasado, ¿verdad?, estuvo muy bien con lo que presentó en Teatro Zoco. Ella ha estado trabajando con la compañía Ictus desde ya hace un par de temporadas. Tiene una cercanía, una afiliación, ¿verdad?, familiar, ya que Tito Noguera también perteneció a la compañía Ictus. Entonces aquí hay un encuentro, ¿no?, una constelación de generaciones. Y en este trabajo Caballo, la referencia es el caballo de Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como quieran denominarlo. Y esa es la figura con la cual se parte, ¿no? Ese caballo que está allí dispuesto como una suerte de punto de partida para una obra que superpone en un tono, según lo que hemos leído en los avances que se han dado de la obra, en que superpone la vivencia de una mujer mayor y profundamente confundida, que parece encarnar a la patria chilena, ¿no?, podríamos decirlo así, o a una patria atrapada en los eventos históricos y en las contradicciones de los eventos históricos. Entonces, ese caballo de Plaza Baquedano, ese caballo del general Baquedano, mientras enfrenta lo que fue el estallido social, todo lo que generó el estallido social, también se convierte en un símbolo. Podríamos especular de momento, cuando veamos la obra podremos reafirmarlo también, de lo que han sido los últimos años, ¿no? Me parece interesante que lo que se anuncie como punto de partida desde el 8 de enero sea una obra que busca una lectura simbólica, quizá una lectura generacional, una lectura que superpone lo real y lo onírico sobre un elemento que se ha convertido en un símbolo, ¿no? Porque además en enero seguramente van a calzar la fecha. Esta obra va a estar hasta fines de enero con los trabajos ya finales que se están haciendo en esa zona, donde se espera que en febrero se inaugure además un tributo a Gabriela Mistral. Entonces creo que hay aquí un simbolismo de una obra que habla de lo que simboliza ese caballo, de lo que significa ese caballo, con un momento de lo que está ocurriendo justamente en ese entorno. En esta obra están María Elena Dubochel, María Elena Dubochel es una figura también emblemática de la compañía, Roberto Poblete, Paula Charim, Daniel Muñoz, Nicolás Zárate y Camila Oliva. O sea, es un elenco que ya lo hemos visto en los últimos remontajes que ha hecho Teatro Ictus y que en esta oportunidad son dirigidos por Emilia Noguera. Me parece que es una forma interesante de partir el año. Bueno, toda la información en teatroictus.cl del 7 al 24 de enero, de jueves a sábado a las 20 horas. Está disponible la información y también en el sitio del Festival Teatro 1000. Claro. En enero estaremos yendo a este estreno y estaremos comentando, por cierto, qué tal resulta este ejercicio. El segundo estreno que queremos destacar de Teatro 1000 es, en verdad, un texto del año 2012-2014 de Gabriel Calderón. Este es un autor uruguayo que ha tenido mucha visibilidad fuera de Uruguay, sobre todo en Europa. En España acaba de ser premiado, ha sido montado, muchos textos de él han llevado a escena en Madrid, en Barcelona, también en Buenos Aires, lo hemos tenido en Chile en algún momento con algunas de sus obras, pero esta vez es llevada a escena este texto que se denomina Historia de un jabalí o algo de Ricardo, en alusión a Ricardo III, por una agrupación que especialmente se configura para este proyecto. Se trata de una producción de Teatro 1000 con dirección de Cristian Plana, que tiene en su elenco a Francisco Reyes
Reyes y Marcelo Alonso. ¿Y de qué va o en qué línea va Historia de un jabalí? Fundamentalmente de obras que repiensan o resignifican a Shakespeare, ¿no? En esta tradición, que es una tradición dentro del teatro contemporáneo, de releerlo, de aproximarse por el lado o buscar un elemento. En este caso se escoge el jabalí, que es el emblema de Ricardo III, como una alusión a lo que ocurre en una compañía de teatro donde se piensa montar justamente Ricardo III. En ese sentido es una obra de metateatro, ¿no? Que es una fórmula que la hemos visto ya en varios montajes, solo que acá son dos actores de esa compañía que se enfrentan al reto de interpretar a Ricardo III. Por cierto, también que es un símbolo, es un arquetipo de la ambición, ¿verdad? Ricardo III, dentro de la tradición de los personajes shakespearianos, es quien encarna más la ambición más cruel. Y esa ambición que está en el original se entrecruza con la ambición actoral, se entrecruza con la ambición de interpretar un protagónico, pero además busca también el texto reflexionar sobre lo que podríamos decir las microambiciones en los microespacios, así se suele decir hoy, de la micropolítica, ¿no? Pero que en rigor es pensar la ambición como un impulso de la especie humana, ¿no? Algo que Shakespeare lo plantea en su original. La obra, cuando se ha montado, ha tenido versiones, una versión muy aplaudida en el Teatro de la Abadía de Madrid. Se resalta sobre todo la estructura y se resalta el verbo, ¿no? El cómo resignifica Gabriel Calderón el original de Shakespeare. Y también se ha hecho estos paralelos de que aquí hay una corriente, aquí hay una línea, ¿no? de obras que buscan resignificar a Ricardo III y en particular a Shakespeare. No hay que olvidar que en Chile tuvimos una versión de Ricardo III también como un monólogo a cargo, escrito por Juan Radrigán en su momento, que se montó hace 10 años. Es decir, acá también tenemos tradición en este sentido. El texto de Gabriel Calderón entonces será llevado a escena por Cristian Plana, un director contemporáneo, quien tiene varios pergaminos también, tiene un estilo muy reconocido en cómo conduce la escena, en cómo introduce elementos que le dan muchas veces una lectura inquietante a los textos. Entonces veremos cómo se produce este cruce. Estará en la Sala Finisterra desde el miércoles 14 de enero en el marco de los estrenos de Teatro a 1000. Bueno, funciones miércoles 14, jueves 15, viernes 16, sábado 17, viernes 23 y sábado 24 a las 20:30 horas en el Teatro Finisterra. Las entradas disponibles en ticketplus.cl. Y creo que es importante, hay un abanico de obras internacionales y generalmente las personas que no van al teatro durante el año dicen en enero veré algo de los festivales y buscaré algo internacional, ¿no? Uh-huh. Y siempre se busca algo que ojalá venga de Europa, porque pareciera que los europeos todavía tienen una mentalidad muy colonizadora también en el teatro, fueran como muy significativos. Aquí yo quiero hacer un contrapunto y quiero destacar un montaje, un monólogo, que se estrenó en Buenos Aires ya hace un par de temporadas, pero que sigue en cartelera y que sigue agotando funciones. Creo que ya lo comentamos aquí en su momento. Se trata de Viento Blanco, un texto de Santiago Loza. Santiago Loza en Chile tiene varios seguidores, sobre todo del mundo del teatro, porque se han presentado sus monólogos en Santiago. De hecho, en GAM, en su momento, hace ya más de 10 años, se hizo un ciclo dedicado a Santiago Loza. También se estrenó una obra escrita especialmente por él para Santiago, para Chile. Y esta vez llega con este texto que tiene varios méritos. Por una parte, Santiago Loza se lo asocia más con el mundo de los personajes femeninos, ¿no? Yo diría que es el primer monólogo donde el protagónico está entregado a un personaje masculino. Se trata de Mario, quien vive en una zona apartada, en el sur, muy hacia el sur, donde prácticamente ya no llegan muchos pasajeros. Está a cargo de una suerte de hotel que ha heredado de su madre. Y este personaje, Marito, nos cuenta su vida, pero su vida va teniendo varias capas, ¿no? Tanto el ejercicio que hace Santiago Loza de estas capas que nos va desnudando y que termina siendo muy conmovedor la historia de Marito y donde mucha gente se reconoce en esa historia,
Pero también está la actuación de Mariano Saborido. Es un actor joven en Buenos Aires, hoy es uno de los actores más valorados, tiene varias obras en cartelera, pero por esta ha sido premiado, ha sido distinguido, y creo que la performance que él tiene en escena vale la pena dedicarle el tiempo, la tarde en que va a estar la obra en Santiago. La dirección es de otra actriz también muy reconocida en la línea de Santiago Loza. Se trata de Valeria Lois y Juan Serrauch. O sea, es una dupla dirigiendo un texto de Santiago Loza. Yo no lo dejaría pasar porque creo que dentro de las obras que se presentan de estilo contemporáneo es una obra tremendamente conmovedora, y hay un actor aquí por descubrir. Va a estar en Matucana 100 en horarios, podríamos decir, casi de matiné, porque las funciones son a las 18:30 horas, viernes y sábado, el viernes 23 y el sábado 24 a las 18:30 y el domingo a las 17 horas. Es un horario atípico para ver teatro, pero creo que Viento Blanco lo amerita. Bueno, lo habías comentado, Javier, yo había quedado curioso por tener más información, así que ya tenemos las fechas 23, 24 y 25 de enero para ver Viento Blanco. Entradas disponibles en ticketplus.cl en el marco del Festival Teatro a Mil. Claro, y también quiero destacar un remontaje de una compañía de la que hemos hablado acá, hablamos bastante en enero pasado. Se trata de la compañía Implicancia Teatro, que estuvo en los balances del año 2024 como una de las compañías más significativas de la llamada escena joven, escena emergente, ¿verdad? Y que repone el último título de su trilogía. Es una trilogía sobre justamente, yo diría, la desesperanza o la falta de futuro. Y Cadáveres nos muestra una situación de apocalipsis en Santiago de Chile. Esta es una compañía que reafirma el sello de la ciudad. Es una obra que transcurre en una estación de metro en Santiago y se recrea en escena una estación de metro, y eso quiero resaltarlo porque hoy prácticamente ya no se hacen escenografías. Esta es una de las pocas compañías que persiste en algo que a mí me parece muy valioso, y además es la oportunidad para ver y conocer, si es quienes no conozcan, el trabajo de Eduardo Fuenzalida y la compañía Implicancia Teatro, que sigue esta línea de lo distópico, sigue esta línea realista con cruces de referencias de la cultura pop. En este caso también hay referencias a narrativas probablemente más propias de las series, ¿no? Porque la obra nos muestra cómo un personaje viaja en el tiempo tratando de encontrarse con su madre, ¿no? Ese es, yo diría, como el leitmotiv de la obra, pero a través de ese viaje en el tiempo, que significa pasar por distintos universos, distintos planos de la realidad y abrirse a esa idea de que hay varias realidades en paralelos, también confronta lo que es Santiago, confronta ese futuro poco optimista sobre lo que ocurrirá en Santiago ante una crisis climática, ¿no? Entonces creo que ver Cadáveres significa también aproximarse a ese futuro posible. Qué interesante este tema, la identidad, el cambio climático y la maternidad en nuestro país, que tiene la tasa de natalidad más baja de las Américas. Un tema súper atingente. Quiero destacar aquí la actuación de Jacob Reyes, quien es uno de los actores de esta escena que está en la mayoría de las obras y que creo que vale la pena conocer su trabajo. Es uno de los protagonistas, Jacob Reyes, en Cadáveres. 16 y 17 de enero en el Teatro Camilo Enríquez de Santiago, viernes 16 a las 20 horas y sábado 17 en este horario de matiné, ¿no? 16 horas y a las 20 horas en el Teatro Camilo Enríquez. Imperdible esta obra, Cadáveres. Y por último, un montaje de vocación familiar, que ya lo he comentado antes, pero que es la primera vez que creo que va a haber una oportunidad más transversal para poder verlo, que se trata de Ada, ¿no? Es un montaje que el año pasado tuvo 2 mini temporadas, 2 fines de semana. Es una creación de Tomás O'Ryan con su compañía, con dramaturgia de Mariela Córdoba, y que yo diría que tanto funciona para un público familiar como para un público adulto. El género de marionetas, de muñecos, que transcurre y nos lleva a un lugar desconocido, a los confines del mundo, donde una niña, Ada, parte hacia lo desconocido, buscando detrás, digamos, de
un leitmotiv que se entrecruza con el amor a los animales, podríamos decirlo así, ¿no? Está inspirada en hechos reales. Hay personajes que a uno le recuerdan las historias de fantasía, sobre todo, y esta manera de contar, esta gesta de hada en el Polo Norte, se matiza con música en vivo, ¿no? Yo creo que aquí el encanto de las marionetas, el encanto de ese gato que aparece en escena, es muy... mucha gente se impacta y se enamora de esa mascota, ¿no? Pero el entorno que le da la música en vivo al paisaje polar, al hielo, el silencio y la espera, convierte esto en toda una experiencia. Yo apostaría que Hada se va a convertir en uno de los montajes que va a tener que remontarse, porque creo que van a ser pocas funciones. Creo que va a ser un hito cuando se masifique, porque es una obra transversal. Va a estar un fin de semana en el Teatro Mori Bellavista, es decir, esta vez está más cerca del centro, los días sábado 17 y domingo 18 de enero a las 18 horas, y el domingo también hay una función a las 16 horas. Hada en Teatro Mori, esto también es parte de Teatro a 1000. Bueno, la platea general vale 10.000 pesos y pueden reservar su entrada en ticketplus.cl. Y resaltar, el otro día fui a la sala de teatro Viaje Inmóvil en el pasaje Adela 2151 Independencia, un lugar súper interesante. Claro, Hada estuvo allí se estrenó a mediados de año y tuvo una mini temporada en noviembre, pero fueron solamente 2 o 3 funciones, entonces no ha sido vista por un público tan masivo, y creo que esta es la oportunidad para reconocerlo. Perfecto, Javier Ibacache. Grandes recomendaciones para el mes de enero y mucha oferta teatral. Hay mucha, así que seguiremos hablando de más oferta teatral en las próximas semanas. Al igual que en Tomar Palco. Al igual que en Tomar Palco. Los martes a las 22. Siempre los martes a las 22 horas, donde hacemos recapitulación de la semana teatral y también hacemos reconocimientos, como recientemente a Vicente Ruiz, quien falleció en el mes de diciembre, ¿verdad? Hace un par de semanas, y que creo que vale la pena tenerlo a la vista porque es una figura significativa del quehacer performático, sobre todo en la historia del teatro en Chile. Mucho teatro en enero, Javier Ibacache, pero quisiera que nos podamos referir a grandes pérdidas para la cultura nacional. Ya lo hicimos con Julio Segers, pero quisiera que hiciéramos un breve perfil sobre Vicente Ruiz, que nos ha dejado hace algunos días. Sí, Vicente Ruiz falleció a los 67 años, hace una semana y media, ¿verdad? Es una figura muy significativa que probablemente conforme pase el tiempo vamos a dimensionar cuál fue su aporte. Vicente, para las nuevas generaciones hay que decir que él tuvo buena parte de su producción en los años 80, en plena dictadura, y fue uno de esos personajes que llevó o lideró lo que llamaríamos la contracultura, sin ánimo de liderar nada, porque Vicente lo que menos quería era ser representativo de algo, ¿no? Vicente Ruiz se caracteriza por tempranamente introducir lo que son las estrategias de lo performático, que en Chile en los años 80 no había mucha escena para esto, es decir, irrumpir, alterar la forma en que se pensaba la representación, particularmente. Y si uno lo pone en contexto y piensa, por ejemplo, que el primer gran trabajo de Vicente es del año 1984 en el Trolley, donde presenta una versión de Hipólito que generó mucha conversación en la escena allí de la contracultura. Si uno lo pone en el contexto mundial, quiénes estaban presentándose, quiénes estaban haciendo qué, uno puede pensar que Vicente estaba conectado, aun cuando no hubiese muchos canales abiertos, pero estaba conectado con una forma de repensar la escena a través de intervenciones, a través de relecturas, a través de inserción de distintos lenguajes. También hay que pensar cómo en torno a él se articula todo un movimiento, ¿no? Porque Patricia Rivadeneira, por ejemplo, una actriz que hoy es muy reconocida, le debe mucho en sus inicios, mucho de su estilo performático, mucho riesgo
luego en su puesta en escena a Vicente Ruiz. En el año 92 llegarán a hacer una performance que generará mucho debate público sobre la censura, que es Por la Cruz y la Bandera. Pero también Vicente llegó a reunir a los prisioneros con los que hoy reconocemos también como las Cleopatras, ¿no? Es decir, dos colectivos artísticos, musicales y también escénicos que creo que trascendieron a ese momento, trascendieron a una dictadura, trascendieron a una escena compleja para arriesgarse, para querer decir cosas distintas, pero con el interés de repensar el arte. Yo creo que eso es lo que más caracteriza a Vicente. Vicente, su discurso no era tanto como hoy día el teatro se autodefine como político y a veces en ese plano queda atrapado en las ideas. Vicente quería un poco más preguntarse por las posibilidades que ofrecía el arte para ese tiempo. De hecho, hace un año atrás él cerró, si lo miramos en perspectiva, con una performance, su trayectoria. Presentó en Seina la performance Yo escogería quedarme con la gente, que era, por cierto, un ejercicio de revisitar Hipólito, y estuvo aquí en la Radio Universidad de Chile en ese momento hablando de ese trabajo. Vicente Ruiz yo creo que va a trascender como un pensador de las artes escénicas de los años 80, quien se comprometió por ampliar las puertas de la creación en este ámbito. Bueno, y estamos mostrando un registro audiovisual, una entrevista a Vicente Ruiz, gentileza del Centro de Humanidades de la Universidad Diego Portales. Y tenemos que ir cerrando este bloque, pero quisiera preguntarte sobre las dificultades que tuvo Vicente Ruiz, por ejemplo, en Democracia para hacer arte, porque tú hacías referencia el año 92, por ejemplo, a una performance con Patricia Rivadeneira, donde la actriz se desnudó y fue crucificada. Esto fue como un escándalo en esa Fue en naciente... el Museo de Bellas Artes, fue en el marco de una exposición que fruto de una relectura que se hizo de ese trabajo que estaba inserto en un desfile, digamos. En ese cierre se habla de cómo se desacraliza el símbolo patrio y la cruz, ¿no? Pero eso yo creo que es un contenido que da cuenta de cómo Vicente quería repensar los símbolos, ¿no? Y en ese sentido era objeto de censura, ¿no? Él defendió siempre la libertad de expresión, la libertad en general en el espacio público. Fueron su leitmotiv. Fue el primero en trabajar con las culturas, con las comunidades mapuche, en un momento en que no se hablaba de eso, ¿no? Hay varias capas en el trabajo de Vicente Ruiz que lo sitúan como alguien que se anticipó a su tiempo. Nos deja un gran legado Vicente Ruiz, y muchísimas gracias Javier Ibacache por acompañarnos hoy, y ya tenemos datos imperdibles para enero. Obras Así que es. tenemos que ver. Seguiremos hablando de teatro próximamente. Tomar Palco a Javier Ibacache todos los martes a las 22, y también está disponible en Spotify. Siempre en Spotify, exactamente. Muy bien, muchas gracias Javier. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con el fotógrafo Héctor López, que nos va a hablar de su nuevo libro Oro Negro, y vamos a estar conversando también con Catalina Yuger. Ella es editora del sello Tacto Editora. No se vaya. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ya, estamos de vuelta en el Semáforo, estamos ya a 26 de diciembre y estamos muy contentos de contar con su sintonía. Vamos a hablar de fotografía, un tema que siempre nos sorprende, y vamos a darle la bienvenida al fotógrafo Héctor López, quien nos va a presentar su libro Oro Negro. ¿Cómo estás, Héctor López? Hola, buenos días. No, yo muy bien, y muy contento además con este libro, po. Bueno, Héctor López tiene una gran trayectoria, fue presidente de la AFI, ¿no? De la Asociación de Fotógrafos Independientes entre 1987 y 1989, y de la Sociedad Chilena de Fotografía. Fue, o actualmente es director de la Escuela de Fotografía de Arcos.
Actualmente director. Actualmente director. Y bueno, tiene una gran trayectoria. Toda la información en lopezhector.com, si usted quiere adentrarse en su biografía. Y estamos también con Catalina Juger. Ella es fotógrafa y editora del sello Tacto Editora. Y también autora de uno de los libros de los que estaremos conversando. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Y quisiera preguntarle a Héctor, vamos a partir con esta novedad que se lanzó hace algunas semanas en la Galería Flash, que se llama Oro Negro. Lo estamos mostrando por el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, al cual usted se puede suscribir. Y vamos a ir mostrando algunas fotografías de este trabajo que realizó Héctor en 1997 en la ciudad de Lota. ¿Y qué pasó en 1997? Uno piensa Lota, Oro Negro, carbón. ¿Qué pasó el año 97? Lo que pasa es que la mina de Lota, la mina de carbón, venía en un proceso de cierres. Y justamente en ese año definitivamente ya se cerraba, se bajaba la cortina, por decirlo de alguna manera. Y de ahí surge la idea de poder desarrollar un taller de fotografía con los mineros de Lota. Y eso significó que yo viajé por entre 6 y 8 meses a la ciudad de Lota. Iba cada 3 semanas, a veces 2 semanas, y tenía obviamente mis sesiones, guía con ellos y bla, bla, bla. Pero habían tiempos en que no estaba con ellos. Y definitivamente yo salía a fotografiar, qué sé yo, libremente por toda la ciudad y qué sé yo, distintos aspectos. Y ellos, me acompañaron al entrar en la mina, todo eso. Y ahí quedó este trabajo imagínate la cantidad de años, hasta que, Catalina, que es la editora, descubre ese trabajo, una forma de decir, ¿no? Y me va proponiendo que podamos hacer algo con él, hasta transformarse en lo que vemos hoy día, ¿no? Bueno, estamos viendo este libro que es bellísimo, es un libro negro, totalmente negro como el carbón, y quisiera preguntarle a Catalina sobre este proyecto que se llama Tacto. Tenemos 3 libros, vamos a comentar más, pero cómo esta propuesta sobre el carbón llega a ser un libro de estas características. ¿Cómo fue el trabajo? Porque es un libro bien particular, ¿no? El encuadernado. Sí. Sí. Bueno, Tacto es una editora, es un proyecto pequeño de autopublicación y publicaciones que nace el año 2023, y Oro Negro es la 3ª publicación que sacamos para la gente, ¿no? Y con Héctor nos conocemos hace varios años, entonces yo hace varios años que le vengo diciendo, hagamos un libro, hasta que lo pude convencer. Y era muy interesante el tema de Lota, porque creo que nunca lo habías publicado en ninguna parte. No. Entonces nos interesaba mucho como que pudiese estar a la vista, ¿no? Y es un libro que estuvimos trabajando aproximadamente unos 6-7 meses, y que, tiene todo un tema de diseño. La diseñadora fue Aribel González, que le dio todo este carácter, ¿no? Nosotros lo que queríamos hacer era un libro brutalista, porque queríamos como tomar el concepto del carbón, que yo la primera impresión que tenía del carbón era como el carbón del asado, ¿no? Pero eso no es el carbón. Entonces, como esta piedra, ¿no? Que esta piedra dura, que es media brillante, queríamos como traspasarla a todo lo que pasaba como con Lota y en el año 97 con el cierre de la mina, y como esto lo podíamos trasladar como al soporte libro, ¿no? Que igual es muy distinto. Seguimos en el semáforo, estábamos escuchando a Catalina Juger y ahora escucharemos a Héctor López, quien nos conversará sobre su libro Oro Negro. Y fue bien mediático y fue bien doloroso el cierre de las minas de carbón de Lota a nivel nacional. Recuerdo las noticias, la alta cesantía. ¿Cómo se vivieron esos días, quizás desde la intimidad de alguien que viajaba harto a Lota, ¿no? ¿Cómo se sintió y cómo eso se grafica en las fotografías? Sí, la experiencia para mí fue bien. Yo no conocía a Lota de partida. Sí, la conocí, por eso me interesó tanto poder ser parte de ese proyecto. Y claro, había una cosa dicotómica muy grande, ¿no? Que tú estabas en la ciudad, una ciudad oscura, mucho humo, ¿no? Es una cosa que me llamó la atención. Y luego esto de tener un parque que es una maravilla, que, los cauciños en su época traían cosas de Europa, de Francia,
Y luego tenía como la ciudad misma que tenía mucha, finalmente, pobreza, ¿no? Esos fueron como mis primeros impactos. Y luego empaparme de lo que estaba viviéndose ahí, que era una etapa muy dolorosa, como bien tú dices, porque, y creo que aún porque no han podido todavía levantar con todas las medidas que se han hecho mitigadoras, ¿no? Porque finalmente Lota vivía estrictamente del carbón. O sea, y lo otro, algo menor podría haber sido la pesca, pero algo menor, ¿no? Y bueno, pese a que los distintos gobiernos han hecho esfuerzos por levantar, qué sé yo, económicamente, algunas cosas han resultado, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, era muy complejo para mí enfrentarme a esa situación de conflicto que se estaba viviendo. Y hay un orgullo muy fuerte de la tradición minera. Ahora uno puede hacer algunos recorridos, por ejemplo, en el Chiflón del Diablo, en el Parque Cousiño también, o Isidora Goyenechea, como también le dicen Sí, en Lota, ¿no? Y es bien interesante en ese sentido poder hacer un ejercicio, Catalina Yuger, como editora del libro, ¿no? ¿Cómo podríamos describirle a la gente que escucha por la radio qué es lo que se va a encontrar en esta selección de fotografías de Héctor López? Bueno, primero decir que es un libro muy negro. Muy negro. Es un libro grande y muy negro y que tiene mucha profundidad y contraste en los colores dentro de ese blanco y negro, ¿no? Porque son solamente fotografías en blanco y negro. Es un libro que para la gente que no está muy relacionada con los fotolibros, que son libros de fotografía, que tienen muy poco texto y donde la relevancia son las imágenes, es un libro muy interesante porque habla, yo creo, de dos cosas. Uno, de lo que era Lota, y dos, de la visión de Héctor respecto a Lota, que también es una visión muy autobiográfica, pienso yo, como editora, ¿no? Entonces, no es un libro histórico sobre Lota en el estricto rigor. Es un libro donde hay un punto de vista, hay imágenes que son más descriptivas, hay imágenes que son más poéticas. Entonces, es un libro bien interesante para abordar no solamente sobre lo que pasaba con Lota, sino además poder aproximarse al punto de vista de un autor con respecto a un tema en particular. Sí, es muy interesante. Estamos mostrando algunas imágenes para el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Por ejemplo, vemos los pies de un Cristo. ¿Este es el cementerio de Lota? Es el cementerio de Lota, exactamente. Y justamente una imagen de Cristo. Y bueno, ahí está la particularidad de uno, el cómo querer fotografiarlo, ¿no? Bueno, claro, hay un encuadre ahí a los pies. Y quisiera preguntarte, Héctor, por la contraportada o la contratapa del libro que dice Lota, Chinchorrero, Tosquero, Poceros, Perreros, Barreteros, El Tumbadero, La Perra, La Huelga Grande, Pique Grande Arturo, Guameco, La Tabla, La Tota, La Tosca, Pique Alberto, Gas Grisú, Canarios, Loros. Bueno, y sigue, ¿no? ¿Por qué elegiste estas palabras o con Catalina eligieron esto para describir de qué se trata el libro? Bueno, eso tiene que ver con lo que son momentos, son palabras, son actividades que están dentro de lo que fue la cultura minera. Entonces, todas tienen un asidero a aquello, digamos, a la cultura minera. Y yo quise rescatarlo, de alguna manera, lo conversamos con Catalina, de rescatarlo en pro del libro, digamos. Como darle también, si bien decía Catalina, no tiene el libro un arraigo muy historicista, qué sé yo, pero ese era un aterrizaje que me parecía interesante tenerlo. Súper interesante. Y Catalina Yuger, la gente que quiera tener este libro, ¿dónde lo puede adquirir? Lo puede adquirir a través de Tacto Editora, a través de Instagram, Tacto Editora, o a través del correo tactoeditora@gmail.com. Yo creo que es más fácil Instagram. Perfecto. Y hacen envíos, me imagino, ahí se podrán Sí, hacemos coordinar. envíos. Que me escriban ahí. Claro. Tacto Editora, entonces, para que sigan. Y tactoeditora@gmail.com. Sí. Héctor, quisiera preguntarte por la relación con Lota, porque las noticias son fugaces, ¿no? Estuvo en el centro con el cierre de las minas, pero ahora uno visita a Lota. A mí me tocó estar hace algunos años ahí, y es un pueblo que mantiene las heridas del cierre de estas minas, pero con una tradición que es muy presente. ¿Has tenido nuevas relaciones con Lota? ¿O está el proyecto de ir a presentar el libro a Lota? Sí, hay un proyecto ahora con justamente la gente que me facilitó la llegada a Lota, para poder exhibirlo de alguna manera allá, lanzarle el libro allá, y eso viene como al 26, digamos.
Qué bien, qué importante, ¿eh? Así es. Y en ese sentido, Catarina Juger, este es el libro más reciente de Tacto Editora, pero quisiera que conversemos sobre otros títulos que tenemos justamente sobre la mesa. Hay uno que hiciste tú que se llama El cielo se ha vuelto rojo, ¿no? Sí, esa es una coedición. Ese libro es de mi autoría, es una coedición entre Tacto Editora y Editorial Buen Lugar. Sí, es un libro pequeño, fue el primer proyecto que hicimos y es un libro bien poético sobre una relación que tuve y sobre todo lo que pasaba como alrededor de eso. En realidad es como, son muchas imágenes que son más evocativas, más que, no sé, por ejemplo, el trabajo de Héctor, que es mucho más concreto, es en que es un trabajo sobre Lota, etcétera, etcétera. Bueno, acá por ejemplo hay algunas fotografías, estos son flamencos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y está acompañado por el texto Llámame mar o huracán, llámame como una fuerza que no cabe en ninguna parte. Sí. Sí, y es bien interesante este trabajo que es a color, a diferencia del libro Oro Negro, ¿no? Qué interesante cómo se puede ir jugando con distintos formatos de fotografía en esta coedición con Buen Lugar, que también es una editorial súper destacada en la fotografía chilena. Conversemos un poquito sobre esa editorial hermana, amiga. Es una editorial amiga, hermana. Compartimos a veces a la misma diseñadora. Que recibió un premio bien importante. Sí, ¿cuál? Por un libro de Alejandro Olivares. De Alejandro Olivares, sí, hace poco. Un atlas. El atlas de la historia chilena, creo que se llama. Sí, hermoso libro también. Sí, fue el último que publicaron. Sí. Bueno, y les animamos también a conocer el trabajo de Buen Lugar. Y también tenemos otro libro que es bien curioso, es como un cuaderno, lo vamos a describir a quienes nos escuchan por la radio, que se llama Ganas de Vivir, Ganas de Morir, y es una especie de cuaderno que nos ofrece un viaje visual por la historia de Sebastián. Cuéntanos de qué versa este libro fotográfico. La autora es Macarena Peñalosa, es fotógrafa, y este libro es un libro muy íntimo, muy personal, porque habla de la historia de la relación que ella tuvo con la muerte de su hermano menor, Sebastián, que murió en pandemia. No murió por la pandemia, murió a raíz de otras cosas. Él tenía padecimiento, tenía una enfermedad mental. Y bueno, hay todo un recorrido sobre, no sé, cartas, fotos antiguas que tenían, mucho sobre cómo ella se sentía con respecto a esto, porque el hermano vivía fuera del país, vivía con la mamá, entonces, y hay muchos elementos, ¿no? Como los dibujos que hacía su hermano. Por eso trajimos como el elemento del cuaderno, muchas cosas que hacía el hermano, escritos que le hacía la hermana, y así, ¿no? También hay un paralelo con el hijo de la autora, que es muy parecido a Sebastián. Entonces hay una cosa ahí como de jugar un poco con esa visualidad entre el hijo y el hermano, etcétera, etcétera. Bueno, una historia súper interesante. Sí, es muy interesante. Ganas de vivir, ganas de morir. Y es interesante lo que se dice a través del texto y la fotografía y también lo que no se dice. En ese sentido quería preguntarles como fotógrafos, bueno, y como fotógrafa, ¿qué rol tiene eso, no? El rol que tiene uno cuando ve una fotografía, no contar la historia entera ni sobreexplicarla. Bueno, eso es parte de lo que uno ha hecho toda la vida. Toda la vida, que yo creo que de alguna manera, por lo menos en mi caso, los proyectos en los cuales me he involucrado, siempre quiero que las imágenes, si bien para uno cuentan probablemente una historia, la historia finalmente se arma a partir de lo que el otro, el que ve, construye. Digamos, yo creo que llega el minuto en que las imágenes ya se liberan, ¿no? Yo creo que el Oro Negro ya se liberó de mí. Ya no es de mi propiedad, sino que va a ser propiedad de la gente que lo vea y que interprete lo que quiere interpretar, digamos. Aquí hay una propuesta, de alguna manera, mía, y no me preguntes que la escriba porque tampoco uno lo llega a tener del todo claro, ¿no? Uno desarrolla una narrativa y todo lo que, qué sé yo, conlleva eso. Pero yo creo que la gente ya construye, ¿no? una idea. Desde la fotografía, que es un desafío que sobre todo el libro lo tiene. No hay textos que interfieran. Por tanto, el texto de la contratapa que veíamos hace un ratito es algo que pasa al principio un tanto desapercibido, digamos, y en la medida que la persona ve y empieza
a escudriñar un poquitito los detalles, se va a encontrar con alguna sorpresa. Como al inicio, que hay yo tomaba apuntes. Sí. Yo tomaba apuntes de viaje, una bitácora, que mucha gente lo hace, ¿no? Los fotógrafos tenemos como ese, no sé si del hábito, pero de ir escribiendo cosas. Y bueno, ahí no sé si son tan relevantes, porque tienen importancia para mí, pero yo creo que permite a quien se aproxime al libro de encontrar algunas otras claves que pueden ser interesantes. Sí. Catalina, ya se nos va el tiempo, pero quisiera también preguntarte por esto de co-construir, ¿no? Cómo las personas terminan de construir lo que el fotógrafo propone o la fotógrafa. ¿Cómo funciona en tu obra? Bueno, no es fácil, ¿no? Porque la imagen es un soporte bien distinto a la escritura, por ejemplo. Entonces, en construir ahí... Por ejemplo, en el caso de Héctor, fue súper importante entender que de todas las imágenes que teníamos, qué línea, o porque podemos tener muchas narrativas con respecto a, no sé, podemos tener 500 imágenes y tener muchas líneas de salida sobre cómo darle una perspectiva a una historia. Entonces eso fue bien interesante en nuestro caso, por ejemplo. Claro que sí, y ahora les vamos a dar 30 segundos a Héctor y a Catalina para que inviten a leer Oro Negro y contarles cómo pueden adquirir los libros de Tacto, editora. Partamos con Héctor. Bueno, yo creo que es un libro que yo creo que de alguna manera puede aproximar a quien quiera proyectarse en él, a conocer un poquito más de la historia minera, a conocer un poquito de Lota y poder a lo mejor conocer un poquito más al autor también, que tiene una mirada, que soy yo, de esa situación, ¿no? De lo que se vivió en ese tiempo. Muchas gracias, Héctor López. Catalina. Me voy a agarrar de una cosa que dijiste, que es al leer este libro, y creo que es muy importante decir que los libros de fotografía también se leen con imágenes, y nada, invitarlos a todos y a todas a que puedan adquirir cualquiera de los títulos, que nos sigan en Instagram, Tacto Editora. Así que eso, y muchas gracias. Gracias a la vida. Y gracias a usted por su sintonía. Se acaba esta semana, se nos comienza a despedir el año y nosotros les invitamos a seguir con las noticias. Viene Luis Schwanner, viene Pensar Habitar y también viene el Macha con el bloque depresivo, con esto que se llama Solo Tú. Que tenga lindo día, nos vemos el lunes. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas y Nostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.